Fíjese que ya llegaron los maestros para la Mesa de Seguridad Nacional, el tema de Carlos Manso, el asesinato eh, sí, obviamente el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, nos tiene que ocupar luego del arresto de los escoltas, luego del arresto del presunto recluta de los asesinos de Carlos Manso, luego de la identificación y arresto de uno de los autores intelectuales del asesinato, pero hay un chorro de temas y por eso me da mucho gusto saludar al flamante Premio Nacional de Periodismo, el maestro Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo, autor de libros como este que le presento desde hace tiempo que lo sacó, lo publicó, Necropolítica y Narcogobierno, y también le recomiendo uno que es de referencia en el caso Florence Cassés e Israel Vallarta, el afer Cassés, la indignante invención de culpables en México. Querido maestro Pepe Reveles, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días, Vicente. Me da mucho gusto saludarte como todos los martes. Aquí esperando la presencia seguramente de Paco Cruz y también del licenciado César Gutiérrez Priego. Ya llegó el abogado, amigo César Gutiérrez Priego también para entrarle. Hoy trae una columna en la silla rota que está, no tiene desperdicio y la vamos a platicar, pero antes lo abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Vicente, Paco, un placer, Pepe, perdón, un placer saludarlos. También saludamos a Paco, que sé que anda por ahí. Ya llegó el maestro Paco Cruz. Paco, te vuelvo a saludar con mucho gusto. Buenos días. Vicente, buenos días. Pepe, César, buenos días. Aquí estamos, Vicente, a la hora que tú digas. Pues a darle con todo, mi querido Pepe Reveles. No sé si quieras entrarle con el tema de Carlos Manso, no sé si quieras entrarle con el tema de la cada vez más probable, dicen algunos, intervención estadounidense en Venezuela y lo que significa para América Latina, en esta idea de que también en Estados Unidos se están moviendo la posibilidad de una intervención en México, al menos es lo que dicen los Krause en una conversación padre e hijo. Tú mandas, maestro, usted arranca. Bueno, me gustaría comenzar con el tema de que Estados Unidos oficialmente ha declarado al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista. Lo curioso es que es un grupo, el Cártel de los Soles, que estaría presidido, dice Estados Unidos, según Trump, por el propio Nicolás Maduro, integrado por militares de alto rango o funcionarios corruptos del gobierno venezolano. ¿Esto qué significa? Pues una escalada abierta en contra de Venezuela, como preparando ya posibles ataques en territorio venezolano, más allá de lo que está ocurriendo en el mar, en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, donde van más de 80 muertos, abatidos, presuntamente traficantes, en más de 20 ataques a barcos con drogas, según dicen ellos, del tren de Aragua. Y pues involucramiento del propio presidente, por el cual ya antes Estados Unidos había ofrecido una recompensa de $50,000 para quien lo entregue, para quien lo traicione, para quien lo ponga a disposición de Estados Unidos, lo que hace es simplemente aumentar la tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela. Más allá de que los propios ciudadanos estadounidenses, más del 70%, no están de acuerdo en que su gobierno vaya a emprender una agresión armada en otro país, pero ya están sumando a países del Caribe, cercanos a Venezuela, que están dispuestos a permitir que, que por su territorio y por sus aguas pasen los buques de guerra y la aviación de los Estados Unidos para atacar a Venezuela si este es el caso y cuando eso se dé. Pero
me parece que lo que está haciendo Trump es que generando mayores opciones militares para atacar precisamente al gobierno de Nicolás Maduro. Y sabemos que hay más de una docena de buques de guerra en la zona. Hay 15,000 soldados de los Estados Unidos en este operativo Lanza del Sur, con lo cual no hay duda de que todo está preparado para una intervención que no se ha dicho cuándo ni cómo, pero que puede darse en cualquier momento. Y lo que se hizo al designar como grupo terrorista al Cártel de los Soles, pues es precisamente profundizar en las diferencias, en las tensiones entre estos dos países que no llegan a ningún acuerdo, no han podido dialogar pese a los intentos que el propio Maduro ha ofrecido de conversar con Trump, pero ya están operando como si estuvieran a punto de estallar una guerra. No es poco lo que está en juego. Si hay 15,000 soldados de Estados Unidos en este territorio, en el operativo Lanza del Sur, pues estamos hablando de una presencia muy importante, ¿no? Muy importante para eventualmente, en cuanto se autorice, en cuanto se dé la orden, pues empezar a atacar a Venezuela, que es el platillo favorito que tiene la Casa Blanca en estos momentos. Por supuesto, también está Colombia, porque en ocasiones ha ligado el propio Trump al presidente Gustavo Petro a acciones que tienen que ver con el Tren de Aragua o que tienen que ver con la posibilidad de darle juego a los traficantes que van por el Caribe, y eso hace que se tema no nada más el ataque a Venezuela, sino que en un momento dado se pueda tocar a Colombia. Creo que eso debe estar preocupando a todo el mundo, porque estamos hablando de que en esta zona nuestra de América Latina puede iniciarse una guerra como las que tradicionalmente se han empeñado allá por Afganistán, allá muy lejos de nuestros países, pero que ahora están aquí en la vecindad misma, como lo preanuncia esta declaratoria de grupos terroristas a funcionarios que no son traficantes, no, están hablando de funcionarios y el propio presidente Nicolás Maduro como líder del Cártel de los Soles. Por supuesto, Maduro dice que eso es inexistente, el cártel mismo es inexistente, que son una serie de fantasiosas acusaciones por parte de Donald Trump, como un pretexto para incrementar la presencia de sus tropas en zona del Caribe y frente a las costas de Venezuela. Es un viejo cuento que está reeditando como vil mentira Donald Trump, según ha dicho Nicolás Maduro. A ver, déjame también poner sobre la mesa tu columna, César, porque lo vi en Estados Unidos con Donald Trump y ahora lo estamos sufriendo en México. El discurso de odio como propaganda política. Me gusta mucho el tema que abordas en tu columna. Dice, las groserías, los ataques personales y las generalizaciones despectivas sobre la conducta de la familia o la capacidad de gobernar de la presidenta Claudia Sheinbaum, que lidera un gobierno, no son incidentes aislados, sino piezas de un entramado que pretende justificar la desobediencia cívica y la descalificación institucional. El discurso de odio como propaganda política no es una anomalía, sino una señal de alerta. Indica que el conflicto político ha llegado a un punto en el que la legitimidad del liderazgo se evalúa menos por las políticas
y más por la capacidad de insultar. ¡Ay, carambas! Nos podemos pasar días con este tema, mi querido César. Es correcto, Vicente. No sé si tuvieron la oportunidad de ver algunos videos de la marcha del 15 y del 20 de noviembre, ¿no? En donde la mayoría de las personas que iban no traían un discurso de qué es lo que buscaban o qué querían, sino el insulto como tal, en contra no de la presidenta, sino de la mujer que es presidenta en este país. Y la verdad es que hubo una serie de descalificaciones que parecería que iban de la mano y que traían una línea que se repite comúnmente, ¿no? Y obviamente hay muchos medios de comunicación que no son tan visibles como los chats que se utilizan en esta mensajería instantánea de WhatsApp, algunas páginas, ¿no?, específicos para cierto tipo de gente que tiene una ideología, ¿no?, con la intención de creer que son superiores a los demás, porque ellos se dicen ser de derecha. Que yo nunca he entendido esa parte, ¿no? Es un grave problema que tenemos nosotros como clase media. La clase media aspira a ser clase alta, eso es algo normal. Lo que no se dan cuenta es que la clase alta nunca va a dejarlo ser clase alta, ¿no? Entonces solamente 1 de cada 10 millones tiene esa posibilidad de poder hacerlo. Pero en esa aspiración, y cuando te das cuenta cómo va enfocado el discurso, como no puedes ir en contra de una política de gobierno, entonces te vas en contra de la persona, pensando que de esa forma puedes atacar y denostar a una mujer, porque esa es la realidad, son ataques incluso misóginos, y que te das cuenta que hay una serie de, pues obviamente, personajes que están detrás de todo este discurso de odio. Y así tú también te das cuenta, y coincido con lo que decía Nacho antes de que entráramos a la entrevista. Nacho dijo algo que es muy cierto. Yo no veo ni a aquellos ideólogos de la Cuarta Transformación o del gobierno apoyando a la presidenta. Si bien es cierto, vemos que la firma, ¿no?, y la publicación de cartas de apoyo en diferentes medios de comunicación, la realidad es que en los hechos yo no veo el trabajo que se tenga que llevar, y yo lo decía, ¿dónde están todos aquellos que apoyamos a la Cuarta Transformación? ¿No? Incluso los que no pertenecemos a Morena, como es mi caso. Y esta continua, ¿no?, manifestación de odio lo empieza a ver no solo en diferentes redes sociales, sino ya incluso también en varios de los comentócratas, columnas políticas. Ya la forma como de ir haciendo esta analogía de ataques que curiosamente coinciden con lo que en su momento Ricardo Salinas Pliego utilizaba, no en contra directamente de la presidenta, porque pues incluso no hay borracho que coma fuego, ¿no? Pero sí contra muchas otras mujeres que están dentro del gobierno o que pertenecen a la Cuarta Transformación. Y ahí es donde dices, caray, parece que todo esto viene enfocado. Y ayer incluso platicaba con Paco en el espacio de Norman Pearl, en donde curiosamente algunos medios de comunicación, como La Derecha Diario, que se trajeron a México desde la elección para el Poder Judicial, y la ubico perfectamente, pues porque era utilizada con la intención de inventar historias y mentiras para ir a un grupo específico, que incluso fue retomado por varios personajes que se dicen ser de la Cuarta Transformación, y que cuando nosotros analizamos, no es posible que personajes a lo mejor como tú o algunos otros personajes de medios de comunicación alternos como Paco o el mismo Pepe, sean los que tengan que salir a dar la lucha, cuando ¿dónde están todos aquellos ideólogos, dónde están todos aquellos personajes que sí pertenecen al movimiento de la Cuarta Transformación, en donde tendrían que en este momento alzar su voz? No, pero no, pues mejor andan en reality shows como tu amigo Sergio Mayer, o pues ahora sí se quedan callados como Cuauhtémoc Blanco, o un sinnúmero de personajes que deberían de estar ahí. Entonces por eso hice énfasis en la columna, ¿no? Como no es un hecho aislado, es una campaña bien orquestada, bien dirigida, que se está tratando de retomar, y coincido nuevamente con lo que dijo Nacho. En este momento a lo mejor no lo visualizan, pero en unos 2 o 3 meses va a ser parte de la ideología de repetir mentiras, repetir, porque si algo sí lo reconozco a la derecha, es que ellos se pueden odiar entre ellos porque no se soportan, pero todos se dan retweet, todos retoman la idea o la mentira de uno para que otro la repita y nuevamente diga sí, efectivamente. Y un ejemplo claro es lo de Carlos Manso, ¿no?
Cuando el gobierno empieza a sacar toda la información para demostrar que, por supuesto, que sí hubo una conjura por parte de personajes incluso cercanos a Carlos Manso, de su escolta personal, que estuvieron de acuerdo con los grupos criminales para lamentablemente privarlo de la vida, entonces empiezas a sacar a ciertos personajes que dicen que todo eso es mentira, que no tiene congruencia, pero no muestran una sola prueba. Entonces tratando nuevamente de desacreditar el trabajo que he estado haciendo. Y hay que recordar algo, si algo se lo reconoce a la presidenta, es que ha tomado decisiones firmes, que se ha estado trabajando en la seguridad, que el gabinete de seguridad está tomando buenas decisiones, que están haciendo investigaciones serias, que está yendo en contra de todos los grupos. ¿Qué haces? Tratas de ir en contra de la credibilidad del personaje, en este caso de García Harfuch, en este caso también en contra de la presidenta, para tratar de desacreditar el buen trabajo que hacen en una investigación, porque la intención de todo es quitarle credibilidad al gobierno. Y mientras no tengan ellos el control de la narrativa y mientras todos aquellos personajes que supuestamente apoyan a la Cuarta Transformación no salgan más allá del clásico discurso de nosotros apoyamos y firmamos una carta, no, pónganse a trabajar, pónganse a hacer las cosas, realmente conviertan la transformación de lo que tienen que hacer, pues obviamente con buenas políticas de gobierno, buen trabajo, realizar en este momento, sí, ¿no? Por ejemplo, estaban hablando de las concesiones del agua. El 70% de las concesiones del agua están en manos de particulares que terminan sacando beneficios, ¿no? De carácter personal y que, pues, por supuesto, ¿no? Vemos hasta grupos criminales como el Cártel Tlahuica que le terminan cobrando a la gente por utilizar el agua. Entonces, me parece que son puntos muy importantes que ahí es donde deberían ellos realmente demostrar que se suman y apoyan al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, al gobierno de la Cuarta Transformación, y no nada más firmando, ¿no? Comunicados en un periódico, pero en realidad sin hacer nada, ¿no? Y eso sí me parece importante, Vicente, Paco, Pepe. Fíjate que estaba revisando para, aderezar esto que pone sobre la mesa también, César. Están tan desesperados los opositores a este gobierno que están usando una encuesta de México Elige, de las más desacreditadas, y dice, la mayoría de los mexicanos no volvería a votar por Sheinbaum. Pues claro, si no va a buscar la reelección, si no lo permite la cosa. Pero fíjense las encuestas que están manejando. Si la Constitución lo permitiera, votaría por Claudia Sheinbaum como presidenta de México para el periodo 2030-2036. Y esto es lo que andan moviendo en la oposición. Y esto es lo que andan moviendo las encuestadoras. Díganme si ustedes si no están desesperados. Pero bueno, como el hubiera no existe, pues no va a haber reelección y no va a haber necesidad de que el mexicano vuelva a votar o no por Claudia Sheinbaum. Pero bueno, mi querido Paco, no sé si traigas más temas también en el tintero para ponerlos en la mesa. Voy contigo, Paco Cruz. Bueno, mira, Vicente, Pepe, César, primero, la 4T y Morena, que parecen lo mismo, pero no son lo mismo, una es gobierno, la otra es el partido, no han entendido todavía lo que pasó en Bolivia. La primera, la profunda división de la izquierda. Sí, no han entendido por qué perdió la izquierda en Bolivia. Segundo, la narrativa sí es importante, nos guste o no. Aquí decimos a la presidencia de la República y al gobierno de la 4T le hace falta narrativa, le hace falta el uso de los medios estatales, le hace falta entender todo el proceso, como que de pronto están muy confiados, dicen, no, el 27 está muy lejos y el 30 todavía más lejos, pero bueno, eso estamos hablando de Bolivia, sí, la división interna. Segundo, el desgaste político, ¿sí? ¿Qué trata de hacer la derecha con toda esta contratación de personajes propagandistas del odio y con ese nado sincronizado atizando al odio? Pues desgastar políticamente hablando a Claudia Sheinbaum Pardo.
Lo único que diferimos en Bolivia es que allá había una profunda crisis económica, aquí está bien. Así que ese es un punto. Segundo, la Morena y la 4T deben entender que la propagación de odio de parte de grupos de derecha en México es vieja y es muy conocida. Saben cómo hacerlo, ¿sí? Saben cómo hacerlo, por lo menos yo te expliqué en la mañana, 2005, 2006. 2005, el gobierno de Peña Nieto, que era candidato a la gubernatura del Estado de México, y luego lo repite en 2012, usan a un propagandista venezolano que vive en Estados Unidos, JJ Rendón, para sembrar odio contra Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo, en 2006, Felipe Calderón Hinojosa y su equipo contratan ¿a quién? Antonio Solá. Antonio Solá, así que conocen bien para qué, pues para promover campañas, crear y promover campañas de odio contra Andrés Manuel López Obrador. Y esos propagandistas, en Antonio Solá, los contrata también en algún momento Alejandro Cárdenas Moreno, y a esto se suma Vladimir de la Torre, un cubano estadounidense que es especialista en el manejo de guerras sucias, de campañas de odio. Sé que Morena debe entender muy bien eso, Vicente. Si no lo hacen, bueno, ya es su problema, pero deben entender que estas campañas de odio no son productos de la nada y tampoco nacieron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La derecha y la extrema derecha en México, que hoy son una sola, sembraron esos mecanismos desde hace más de 10 años, ¿sí? Desde hace casi 15 años. Así que desde entonces, empezando en el gobierno de Vicente Fox, que eso lo hizo Vicente Fox solito, empezaron a polarizar, a elevar el nivel de odio, a elevar la agresividad de los mexicanos. Y bueno, ahí tiene, y si luego tienes ahí a personajes especializados en esa guerra de odio, como Rubén Moreira Valdés, como el mismo Alejandro Moreno Cárdenas. Así que hay que entenderlo. Yo recuerdo mucho en marzo de 2021 a Rubén Moreira Valdés, que es uno de los brazos golpeadores del priista Alejandro Moreno, fue captado en un restaurante de Campeche con Antonio Solá, o Antonio Sola, como quieran decirle, alistándose para lanzar una nueva guerra sucia y campaña de odio contra Andrés Manuel López Obrador. Sí, así que y ahí incluyeron, por ejemplo, recuerdo al empresario pakistaní Mohamed Yusuf Andibai, amigo de Alejandro Moreno Cárdenas. Es decir, la derecha y la extrema derecha siempre se van a mover en campañas de odio. Tienes a grupos de la extrema derecha religiosa, Yunque, entre otros, que se va a unir a ellos y van a endurecer estas campañas de odio. Así que no deben solamente entender, bueno, pues nació de ahorita, luego se va a pasar. No es algo pasajero, Vicente, lo vivimos desde el 2005, primero con Enrique Peña Nieto, y que es un tipo que se quedó, JJ Rendón, un venezolano. Luego lo vivimos con 2006 y a partir de 2006 hasta hoy lo tenemos ahí. O sea, Vicente Fox lo sembró la semilla porque él solito propagaba odio primero contra el PRI y contra el PAN. Una vez que gana, llega a acuerdos con el PRI a través de Arturo Montiel Rojas, que era gobernador del Estado de México y quería ser candidato presidencial. Así que siembran campañas de odio, y una vez que se vislumbra el final del gobierno de Vicente Fox Quesada, contratan a propagadores y propagandistas de odio, por ejemplo, de España. Así que no es nacido de la nada. El uso de manejos de redes lo tienen muy bien hecho, ya lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los millones de bots que contratan. Así que sí, debían tomarlo en cuenta, debían entenderlo. No es nada más una campaña de odio nacida de la nada, es una campaña vieja, la tienen muy hecha, y el blanco es clarísimo. Sí, primero, destruir la imagen de López Obrador. Es muy importante eso, por eso los ataques a Andrés Manuel López Obrador a través de la calumnia como arma política.
¿sí? La calumnia como arma política para destruir la imagen de Andrés Manuel López Obrador, que tú recuerdas, hay mucha gente que sigue siendo 4T, pero ellos te dicen claramente, yo soy obradorista, ¿sí? Y voy a votar por Claudia Sheinbaum Pardo, pero soy obradorista. Entonces, ¿qué intentan hacer todos estos tipos? Destruir primero la imagen de López Obrador y al mismo tiempo destruir la imagen de Claudia Sheinbaum Pardo. Así que si Morena y la 4T están esperando que esto se pase mañana, no es una moda, Vicente, no es, bueno, pues hoy nos ponemos este traje violento y mañana lo vamos a cambiar. La derecha y la extrema derecha van a mantener estas campañas de odio a través de estos expertos que ellos llaman primero consultores y estrategas políticos, o ahora los llaman periodistas como a Javier Negre, pero son especialistas en guerras sucias electorales, en aplastar al rival a través de campañas de odio, y sobre todo todos esos personajes que di nombres son especialistas en crear estrategias del miedo basadas en el miedo, cuyo objetivo es aplastar al enemigo. Y en este momento el enemigo es Andrés Manuel López Obrador. Si ellos logran destruir la imagen de AMLO, imagínate lo que van a poder hacer con la imagen de Claudia Sheinbaum Pardo. Así que deben entenderlo. Morena y la 4T deben entenderlo bien, Vicente. Las campañas de odio son permanentes desde 2000, te digo, primero a través de Vicente Fox Quesada y luego empiezan a traer a personajes extranjeros. No se trata de que sea verdad o de que puedan probar nada, no, se trata de promover campañas de odio y campañas de guerra sucia. Y esto, mira, yo de una vez lo voy a decir, lo vamos a ver mucho en 2026 y en cuanto se acerque en 2027 va a haber estrategias negativas o de contraste para tratar de aplastar la popularidad de los candidatos de Morena. Así que vamos a verlo esto, pero con mucho, Vicente, ¿eh? Lo vamos a ver más fuerte, más reforzado. Vamos a ver a una sociedad, esa sociedad que salió en las recientes manifestaciones de la derecha, a mentarle la madre a Claudia, esas de chichis de limón y de todo eso. Eso es campañas de odio, Vicente, bien pensadas. Están ideadas para hacer prevalecer el ideario de la ultraderecha o los ultraviolentos. Vamos a ver campañas difamatorias de todos lados, del PRI, del PAN, de grupos de Ricardo Benjamín Salinas Pliego y de otros empresarios que son enemigos de la 4T y son enemigos de Morena. No lo deben echar en saco rojo, en saco roto, Vicente. Son estos tipos, Javier Negre, Antonio Sola, JJ Rendón, son especialistas o son reyes de la propaganda negra y la rumorología. Y lo que estamos viendo es eso, son expertos en demonización del adversario. Así que son gurús de eso, Vicente, de campañas negras. Así que hay que tener mucho cuidado, Vicente, con todo esto. En la segunda vuelta, mi querido Pepe, ¿con qué tema, comentario, reflexión tú quieres cerrar? Bueno, me gustaría comentar cómo, en apoyo a lo que acaba de decir Paco Cruz, no se está acabando las campañas de odio. Este mecanismo que describe muy bien en su columna el licenciado César Gutiérrez Priego, de generar esta inconformidad y desconfianza, incluso desobediencia ciudadana, pintando un personaje que no existe, sino que se fabrica, pues sirve para esos fines. Si estamos considerando que en su última llamada renovación, incluso de colores y logotipos del Partido Acción Nacional, lo que hizo fue irse más a la derecha, con ese lema de familia, patria y libertad, que recuerda mucho a la tradición familia y propiedad
de las ultraderechas de los años 70 y que se parece más a las consignas de Vox de España, también de la ultraderecha, de tal manera que ellos no van a cejar. Estamos muy lejos de ver que terminen este tipo de campañas de odio, pintar al gobierno no como adversario, sino como enemigo de la gente, ¿no? Repudiando toda acción positiva para que haya una percepción de que las cosas se están haciendo mal. No les importa si el país se va a la debacle económica, a la ruina social, porque para ellos, al avance de la delincuencia organizada, porque para ellos todo lo malo que le ocurra al gobierno actual es bueno para ellos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una posición clarísima que va a persistir y, como decía Paco, pues en las campañas de medio sexenio del 2027, pero que se van a recrudecer en el 2030. Yo no creo que se vayan a fortalecer. Creo que esta apelación a los jóvenes es de alguna manera inútil por parte tanto del PRI como del Partido de Acción Nacional, del PRIAN, pues, porque los jóvenes piensan ya en otras cosas. Si acaso piensan en política, no están pensando en los partidos tradicionales. Creo que están buscando que tener un país más justo, con más oportunidades de estudio, de trabajo, con menos presión sobre los jóvenes que están calificados desde hace tiempo de manera peyorativa como ninis, que ni estudian ni trabajan, pero que en el futuro pues van a ir creciendo en número y también en importancia para quienes deseen ganar pues las mayorías en una votación. Entonces no veo ni de cerca la posibilidad de que alguno de estos partidos que hemos mencionado, que integran todavía el PRIAN, a pesar de que no necesariamente van a ir juntos a una elección, pueden ir separados, pueden pues romper con las viejas alianzas, como demostró Alito Moreno, que no le gustó que lo dijera el PAN, pero que en la práctica posiblemente ocurra, de tal manera que ninguno de los dos tiene, vamos a decir, una oferta para la juventud. La posibilidad de que los jóvenes participen en la política está muy lejos de estos partidos, ¿no? Y me parece que en todo caso toca al gobierno hacerse más cercano a estos jóvenes, evitando que caigan pues en el peligro de ser levantados o digamos reclutados por la delincuencia organizada, como ha ocurrido ya en algunos lugares, sea de manera voluntaria o de manera obligada, como se vio en Jalisco justamente el año pasado, bueno, a principios de este año y el año pasado. Entonces, yo sí veo que las políticas de los partidos de oposición exactamente se están acercando cada vez más a posiciones de ultraderecha y que incluso se han expresado en la selección de un candidato insólito. Están hablando de Ricardo Salinas Pliego como su aspirante a la presidencia de la República, el cual ya recibió la bendición, por ejemplo, de Vicente Fox, y ha recibido apoyos del propio Felipe Calderón y de otros voceros de estos partidos tradicionales que quisieran ver a un empresario como presidente del país, como de la misma manera que los han visto en
en Sudamérica, Milei y a Bolsonaro, a una imitación extralógica y un intento de insertarse en esta corriente de derecha que está ganando en algunos países de Sudamérica. Entonces, no vemos por ningún lado que se vayan a acabar las campañas de odio. No hay ninguna señal de que estas cosas de las que también describe el licenciado César Gutiérrez Priego en su columna se vayan a quedar guardadas, se vayan a quedar atrás para tener una política más democrática, más justa, que se pelee con armas no solo legales, sino con armas que no sean aquellas del odio y de la descalificación, que son las que se están empleando, y como decía Paco Cruz, a veces con la asesoría de los asesores extranjeros que justamente llevan a los extremos este tipo de ataques a los gobiernos de izquierda o más abiertos, como fue el caso de Andrés Manuel López Obrador cuando lo declararon un peligro para México. Entonces, es posible que ya anden por ahí estos reclutadores digamos, de ideas de la ultraderecha para traerlas a México y que ya estén contratados por algún partido a la usanza de lo que fue Solá, por ejemplo, ¿no? O Rendón, y no sepamos que están asesorando ya a alguno de los dos integrantes del PRIAN o de cualquier grupo que en este momento pudiera no estar en un partido político, pero sí aliado a los intereses empresariales y del capitalismo mexicano, lo que es para llevar al país justamente hacia la derecha y sacarlo de lo que ellos consideran estos regímenes que solo utilizan a la gente con programas sociales para apoyarse y no dar en retribución otro tipo de oportunidades como de empleo y de escuela para los jóvenes, ¿no? Entonces, vamos a ver mucho más de lo mismo, mucho más de campañas de odio, mucho más de descalificación, mucho más de ataques fuera de la ley en contra del gobierno actual de Claudio Sheinbaum. Recuerde que el maestro Pepe Reveles es el Premio Nacional de Periodismo, que tiene más de 50 años en esta carrera y que tiene libros que usted debería buscar para tener un contexto de lo que está ocurriendo en nuestro país desde la visión del maestro Pepe Reveles. Ya lo saben, Necropolítica y Narcogobierno, uno de o el más reciente libro del maestro Pepe Reveles y el libro de referencia en el caso Florence Cassés e Israel Vallarta, el afer Cassés, siempre los martes aquí en esta mesa de seguridad. Querido César, voy a decir algo que espero no se malinterprete. A ver hasta cuándo o hasta cuánto aguanta la presidenta Claudia Sheinbaum antes de dar un manotazo en la mesa en relación a este tema que estamos platicando. ¿A qué me refiero? Son extranjeros queriendo desestabilizar su gobierno. Está claro que Javier Negre ya recibió el apoyo de la Casa Blanca, que está haciendo un programa allá en esos estudios de los promotores, incluso de Trump, de Make America Great Again, los MAGA. Estos desde la derecha que atacan contra el comunismo y todo esto. Y desde ahí, pues están con un tema muy recurrente, cuasi monótono, el tema, que es el de la narcopresidente, le dice Javier Negre.
Por eso digo, a ver hasta cuánto aguanta la presidenta antes de dar un manotazo en la mesa, lo que eso signifique. Y espero que no se malinterprete lo que estoy diciendo, porque entiendo que la presidenta no es precisamente de censurar ni nada que se le parezca, pero estamos hablando de este intoxicador extranjero siendo financiado desde el extranjero y que ya advirtió que va a invertir en medios en México. Algo simplemente no cuadra. Mi querido César, ¿con qué cierras? Fíjate, lo acabas de decir correctamente, Vicente. Ahorita le mandé a Ceci un tuit que subí hace algunos días, pero que ya había subido yo hace un par de años, y explicaba lo que es un golpe blando, ¿no? Y cómo se va manejando ese golpe blando, de qué puntos se divide, cómo se ha utilizado durante décadas, ¿no? Y pues obviamente si nosotros hacemos un análisis claro, pues tiene que ver pues incluso con lo que han estado intentando desde hace varios años, ¿no? Y tiene que ver, pues, como en esa primera etapa, denuncias de corrupción sistemática, intrigas y miedo en los medios, todo tipo de desinformación. ¿Les suena parecido a algo que estamos viendo? Después hay una segunda etapa donde hablan de deslegitimación, ¿no? Donde hay manipulación de los prejuicios ideológicos, reclamo por la falta de libertad de expresión, que es hacia dónde van, y denuncias de dictadura y totalitarismo, ¿no? Hay una tercera etapa que es en donde están empezando ellos a mover, lo que es conflictos y movilizaciones callejeras, protestas por demandas no relacionadas y toma de instituciones públicas. Vean cómo se va dando el golpe de Estado blando, y no es algo que yo inventé. Esto es un análisis que yo hago como especialista en cuestiones de seguridad nacional, en donde veo cómo los fenómenos empiezan a dar, cómo hay ciertos personajes, ciertos comentócratas, ciertos medios de comunicación, en donde ellos se han estado prestando para que noticias, ¿no? Y personajes que vienen desde el extranjero tratan de estabilizar. Hemos visto que eso incluso está sucediendo en toda la región. No es casualidad lo que estamos viendo en Venezuela. Y yo quiero hacer una acotación personal. Por ejemplo, a mí en lo personal, yo no tengo una buena imagen de Nicolás Maduro, pero en teoría, pues es el presidente electo de forma democrática de Venezuela. Y curiosamente, el día de ayer entrevistan en una cadena de los Estados Unidos, ahorita te digo exactamente, Fox News, a la congresista republicana, a un representante republicano, donde señala claramente que las empresas petroleras de los Estados Unidos se van a dar un festín con el petróleo de Venezuela. Eso te demuestra que no estamos hablando realmente de que el gobierno de los Estados Unidos quiere ir por Nicolás Maduro, por quien ofreció $50 millones para cualquier información sobre su captura, pues por la intención de que quiera tener un país mucho más libre de las drogas, ¿no? Ni hable de democracia a nivel mundial, es porque tiene un interés en específico. Eso es lo que hemos estado viendo, cómo las etapas han estado llevando aquí en el país, y que me parece que la presidenta está muy consciente, pero con el debido respeto, cuando tú te das cuenta que dentro de su gabinete y dentro del partido, porque bien lo dice Paco, y en eso coincido, una cosa es Morena y otra cosa es el gobierno de la Cuarta Transformación. Y aunque la presidenta venga del partido Morena, Morena no es el gobierno. Pero sí vemos que hay golpeteos al interior de Morena, hay luchas de poder. No puede ser posible que veamos, ¿no?, a la secretaria de Gobernación hacer una aseveración y que posteriormente salga el presidente de la Cámara de Diputados, bueno, el representante de Morena en la Cámara de Diputados, a decir algo completamente distinto y a decir que no, que se va a hacer una negociación, o sea, levantando la mano para decir aquí con quien tienen que negociar es conmigo. Y eso lo hemos visto, ¿no?, con diferentes actores políticos, lo cual, pues obviamente me parece importante que quede claro. Parecería que la presidenta está sola y parecería que la presidenta, por más que firmen comunicados, que es lo que yo te decía, si no tiene el apoyo real para hacerle frente a toda esta clase de ataques, pues me parece que sí la están dejando sola. Porque además tenemos otro problema.
¿Qué pasa con la Fiscalía General de la República? La Fiscalía General de la República ya tendría que estar investigando todo este tipo de actividades, de dónde están saliendo los recursos para que todos estos personajes utilicen y creen estas narrativas que son completamente falsas. Esa es una afectación real a la seguridad nacional tratando de estabilizar al gobierno. Por eso les digo, si tienen oportunidad, lean ese tuit en donde explico. No es algo que a mí se me haya ocurrido, yo lo tomo, ¿no?, de muchos grandes pensadores que han hecho análisis de cómo gobiernos de los Estados Unidos por medio de la CIA han estado manejando esta misma teoría para realizar un golpe blando, que algunos otros lo llaman como guerra híbrida, para destabilizar un gobierno y entonces sí llegar ellos y ofrecer cobertura para poder solucionar los problemas y nuevamente, como lo tuvieron durante muchísimas décadas, tener control de recursos, de políticas y de todo lo que tenga que ver con un gobierno extranjero, en este caso como México. Entonces, creo que es importante, creo que todos aquellos que realmente apoyamos al gobierno de la Cuarta Transformación, o sea, sé que no son perfectos, sé que hay muchos personajes que no deberían de estar ahí, pero si realmente apoyamos, este es el momento de hacerlo. Fuera máscaras, si vamos a apoyar, vamos a hacerlo con todo, o de plano los que no tengan el valor porque les da miedo por recibir amenazas, por recibir mentadas de madres en redes sociales, como me ha pasado muchísimas veces, pues entonces que sepan a los años, si es que nuevamente llegaran estos personajes a tener el poder o a tener un gobierno extranjero que esté encima de nosotros, pues que no se quejen, ¿no? Oh, qué fuerte lo que dices, mi querido César. ¿Por qué no cerramos también invitando a tus redes sociales? Obviamente no mencioné redes sociales del maestro Pepe Rebeles porque se mantiene alejado de esta selva, pero tú sí andas con todo, mi querido César. Claro, yo sigo tratando de que el buen Pepe se anime para que pueda tener redes sociales. Creo que es un exitazo, porque además muchos de los que nos gusta todo lo que tiene que ver con crimen organizado, con cuestiones de seguridad, pues obviamente lo leemos. Incluso quiero comentarle, ¿no?, como un pequeño homenaje, hay uno de sus libros, ¿no?, en donde estoy estudiando la maestría en el Colegio de Defensa Nacional, en Seguridad Nacional, en donde hacen referencia del maestro por un trabajo de investigación que realizó, para que vea qué tan importante ha sido al grado de que incluso se toma en consideración algunos de sus puntos de vista para cuestiones de seguridad nacional, lo cual es importante. Y los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, que es @sargutiprim. Si tienen la oportunidad, que vean los videocolumnas, comentarios que hago en mi cuenta de TikTok, que es @sargutiprim. Uno, en mi cuenta de YouTube como César Gutiérrez Priego, y asimismo que lean mis columnas todos los martes en La Silla Rota y los jueves en el Heraldo de México, y por supuesto todos los martes aquí en Sin Censura, que es mi casa, en donde estamos en las mesas de seguridad con Paco, con Pepe y obviamente contigo, Vicente. Gracias, mi querido César. Paco, nos toca cerrar con usted, maestro. A Vicente, Pepe, César, mira, yo primero voy a cerrar rapidísimo con una cosa mía. No sé si en Morena y la 4T entiendan lo que la derecha tiene muy clarito a través de sus campañas de odio. Y la respuesta es: ¿a quién le pertenece el futuro? Quien llene esa pregunta va a llenar el futuro, Vicente. Así, eso. Y lo otro, mira, siempre hay que decir de quién es honor, a quien honor merece, a quien lo hizo. Y este es el tema de el asesinato de Carlos Manso Rodríguez, es de la periodista Ana María Garduño, que refleja para mí lo que está pasando mucho en ese caso y que en la 4T y en Morena no entienden lo que está pasando. Ana María Garduño es muy activa, por ejemplo, en Facebook, y hace textos muy largos, pero voy a rescatar un párrafo de ella en esto que se llama, a la mañana te lo dije, lo llama la emperatriz de Apatzingán, y el diputado del cadáver útil. Dice: el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, abrió un terremoto político que nadie en Michoacán parece querer nombrar, pero que está ahí, palpable, evidente, como una sombra que se niega a disiparse. Y en el epicentro de esa sombra aparecen dos figuras que, lejos de mostrar el duelo natural ante una tragedia de este tamaño, se movieron con una sincronía y rapidez sospechosa. Grecia Quirós, la viuda convertida en alcaldesa sin votación popular, y
Carlos Alejandro Bautista Tafoya, el diputado independiente que ha hecho de la muerte de su supuesto mejor amigo su plataforma nacional para proyectarse. Vicente, yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana tempranito, Vicente. Un abrazote, César. Pepe, igual un abrazote. Y estamos aquí pendientes. Gracias, Paco. Gracias, abogado César. Gracias, maestro Pepe Reveles. Cuídense, que tengan excelente día todos. Déjeme, antes de ir con el doctor Frisby, nada más déjeme recordarle a la gente que hay que apoyar a nuestro amigo Toñito Ruiz. Ya va para abrir su canal, su transmisión con Toño Ruiz, así se llama el canal. Y bueno, como siempre, Toño al pie del cañón. Y el tema está cabroncísimo, el del güey del parche, mi querido Toño, ¿eh? El del gringo del parche, querido Vicente, estaba cerrado el micrófono, te ofrezco disculpas, te saludo con